Sí, doctor. Decíamos que los fármacos inespecíficos son aquellos que no requieren de un blanco farmacológico para producir el efecto farmacológico. Y entre ellos, bueno, pues están los agentes quelantes, es decir, los agentes que atrapan iones. Mencionamos al nonoxinol como ejemplo de espermicidas. Los eméticos. ¿Saben qué son los eméticos? No, doctor. Ok, bueno, para empezar, el recordatorio de toda la vida. Si su computadora y su internet se lo permite, déjenos verlos, chamacos. Gracias, Daniel. Brenda, Ian, Mar, Karen, qué gusto verlos, literalmente verlos. Alondra y Karime, Daniela, Aileen, qué bonito. Ok, entonces, los agentes eméticos son los que producen vómito, ¿no? Producen émesis. Entonces, muchos agentes eméticos en realidad no actúan sobre un receptor, sino actúan a nivel del, ya sea a nivel de la mucosa gástrica o a nivel del centro. En el sistema nervioso central tenemos un centro de control de la émesis y ese centro de control de la émesis genera el reflejo de vómito. Dato cultural, ese centro de control nervioso está conectado a la parte posterior de su garganta. Por eso cuando meten un objeto, ¿no? O se meten el dedote hasta el fondo de la garganta, les dan ganas de vomitar, porque están activando esos nervios que conectan directamente al centro de control de la émesis. Entonces, algunos eméticos, sobre todo los que son irritantes gástricos, van a producir vómito a través de ese sistema inespecífico. Los antiácidos también ya los habíamos mencionado, y algunos diuréticos, como el manitol, básicamente lo que van a producir es ósmosis y jalar agua hacia la orina a través de la ósmosis. El manitol es un azúcar que no metabolizamos, pero que cuando se desecha en la orina, jala agua hacia la orina y produce diuresis. Ok, pero más importante para nosotros es que la mayoría de los fármacos sí requiere de un blanco farmacológico para producir una respuesta y un efecto farmacológico. Los blancos farmacológicos van a, number one, reconocer de manera específica a sus ligandos, y número dos, unirse a ellos. Normalmente los blancos farmacológicos van a estar ya sea o en la superficie de la célula o en algún organelo. Este reconocimiento y esta unión, en muchos casos, van a resultar en una respuesta. Y normalmente estos blancos farmacológicos tienen una función fisiológica. Cumplen una función en la regulación de funciones en nuestro organismo. Es decir, normalmente tienen ligandos endógenos, aquellos que producimos nosotros. Y claro, cuando a estos blancos se une un fármaco,
pues el efecto que generamos lo llamamos efecto farmacológico. Doc, aquí también entran los efectos adversos, ¿verdad? Claro, sí, en el efecto farmacológico vas a tener tanto el efecto deseado como los efectos adversos. Entonces, estos blancos van a determinar tanto la relación entre la dosis que yo administro y la magnitud del efecto que yo observo, pero también qué tan selectivo es el efecto farmacológico. Si mi blanco farmacológico se encuentra de manera altamente específica en un tejido, yo esperaría que la respuesta sea también altamente específica. Si mi blanco farmacológico se encuentra diseminado por todo el organismo, yo esperaría encontrar no solo el efecto que yo deseo, sino muchos otros efectos secundarios que a lo mejor llegan a ser adversos, ¿no? Indeseados. Y por supuesto, el blanco farmacológico puede determinar si hay un efecto antagónico entre fármacos. Las moléculas que se unen a los blancos farmacológicos las vamos a llamar ligandos. Y los ligandos pueden ser compuestos endógenos, es decir, que producimos normalmente nosotros, o compuestos exógenos, moléculas ajenas al organismo. ¿Ya hablamos de la cafeína? No, todavía no, Doc. ¿Cómo funciona la cafeína? ¿Por qué nos quita el sueño? Yo solo sé que excita el sistema nervioso de alguna manera, ¿no? Pero no sé exactamente cómo actúa molecularmente. Ok. Bueno, en el cerebro existen receptores para un ligando endógeno. El ligando endógeno, el que producimos de manera natural, se llama adenosina. Cuando ustedes despiertan, la adenosina, sus niveles de adenosina son bajitos. Pero conforme va progresando el día, empezamos a producir más adenosina y empieza a ocupar todos los receptores en esta zona del cerebro. Y estos receptores mandan una respuesta y esa respuesta es, cuando se alcanza un cierto umbral, es hora de dormir y nos da sueño. La adenosina es una base nitrogenada. Y resulta ser que en el café existe otra base nitrogenada muy parecida, que se llama cafeína. La cafeína estructuralmente se parece mucho a la adenosina porque también es una base nitrogenada, es una purina, y de hecho tiene mayor afinidad por los receptores de adenosina
que la propia adenosina, de tal manera que desplaza la adenosina, pero no genera esta respuesta. Entonces desaparece la señal que nos dice hay que dormir y de repente te sientes despierto. En este caso, el ligando endógeno sería la adenosina y el ligando exógeno sería la cafeína. Por supuesto, este desplazamiento es temporal. Eventualmente la cafeína se va a despegar, se metaboliza, se elimina y nos vuelve a dar sueño. O nos tomamos otra taza de café. Cualquiera de las dos cosas. Todos los ligandos a nivel molecular tienen dos propiedades que nos van a importar en la farmacodinámica. Y estas son afinidad y eficacia. La afinidad la vamos a definir como la capacidad de un fármaco para ocupar a su receptor. La eficacia es la capacidad para que una vez que se ha unido a ese receptor pueda generar una respuesta. Si regresamos a nuestro ejemplo anterior, yo tengo el receptor de adenosina y la adenosina, que es el ligando endógeno, tiene afinidad porque se pega al receptor. Pero una vez que se pega, genera una respuesta, que es, hay que dormirse. Lo que diríamos es que este compuesto tiene afinidad y eficacia, porque no solo se une, genera una respuesta. En este mismo ejemplo, la cafeína, que es el ligando exógeno, tiene afinidad porque ocupa el receptor. Pero como no genera una respuesta, solamente ocupa el receptor, diríamos que tiene afinidad, pero no tiene eficacia. A los compuestos, como la adenosina, que tienen afinidad y eficacia, les damos un nombre, los llamamos un agonista. Siempre tiene afinidad y eficacia. Ocupa un receptor y genera una respuesta. A los fármacos o a los compuestos que solamente tienen afinidad, pero no tienen eficacia, ¿cómo los llamaremos? Antagonistas. Antagonistas. Salud. Gracias, doctor. ¿Dudas? Doctor, ¿por qué hay algunas personas que les da más sueño con el café? Ahí hay dos razones. Número uno, hay diferencias genéticas en nuestra susceptibilidad a la cafeína. Hay personas que se toman un cafecito chiquito y se les quita el sueño toda la noche. Hay personas que son menos susceptibles. Te tomas un café, se te quita el sueño un par de horas
y ahí acabó el efecto. Entonces, hay diferencias genéticas en susceptibilidad, pero también cuando tú tomas café de manera regular, el cerebro dice, este cuate se quiere quedar dormido y empieza a expresar un mayor número de receptores. Por eso después de cierto tiempo tienes que cargar más el café o tomar más café. La otra explicación posible es que esa persona esté consumiendo un fármaco inductor de los citocromos que metabolizan a la cafeína. Por ejemplo, la gente que fuma está induciendo el metabolismo de ciertos citocromos que también son encargados de metabolizar a la cafeína. Por eso a la gente que fuma le hace menos efecto el café. O sea, si te vas a desvelar, no fumes. Eso sería, ¿no?, la explicación. Podría estar a esos niveles. Sí, gracias, doctor. Ok, entonces, resumiendo, un agonista va a ser un fármaco o ligando que además de afinidad, tiene eficacia. Un antagonista va a tener afinidad, pero no tiene eficacia. Y los llamamos antagonistas porque se oponen a la acción de los agonistas. ¿Cómo? Pues estorbando. Ocupan el receptor e impiden que el agonista mande la señal. Dicho esto, hay varios tipos de antagonismo. Es decir, no todos los antagonistas funcionan exactamente igual. Nosotros vamos a hablar de 4 tipos, ¿no? Dependiendo del libro que ustedes lean, a veces van a hablarles de 3, o a veces agregan otro, o a veces le cambian un poquito el nombre. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar de abajo para arriba. O más bien de en medio para abajo y luego para arriba. En el antagonismo químico, lo que va a ocurrir es que el primer fármaco inactiva la acción de otro fármaco. Pero esto se da por mecanismos puramente químicos. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene gastritis. Y para controlar su gastritis toma antiácidos. Y ya sabemos que los antiácidos neutralizan el pH del estómago. Pero ese mismo paciente le gusta mucho la Coca-Cola. Y después de que se toma su antiácido, se echa su vasote de Coca-Cola, bien frío. Y como la Coca-Cola contiene ácido fosfórico y ácido carbónico, pues el ácido bloquea la acción del antiácido y le vuelve a doler la panza al individuo. Aquí básicamente lo que ocurrió es que por mecanismos químicos, la acción de la segunda sustancia bloqueó la acción de la primera. ¿Sí?
También tenemos el antagonismo funcional, o en algunos libros lo llaman fisiológico. Y aquí yo tengo dos compuestos o dos ligandos. Y el antagonismo se da por vías fisiológicas distintas. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar en un paciente hipertenso. Y para el control de la presión arterial está tomando a lo mejor un bloqueador de canales de calcio. Está tomando nifedipino. Pero de repente llega a su casa y su hijo le dice, ¿qué crees? Que ahora que regresé a la facultad, perdí mi cajita con todo el instrumental, papá. Y entonces el estrés hace que ese paciente secrete adrenalina. Y como está secretando adrenalina, la adrenalina produce vasoconstricción. Y ese aumento en la vasoconstricción le eleva la presión arterial. Entonces, por un lado tengo un medicamento, como los bloqueadores de canales de calcio, que bajan la presión arterial, ¿no? Eso es lo que toma el paciente para controlarlo. Y por otro lado tengo la adrenalina, que está secretando el paciente, que produce vasoconstricción y le eleva la presión arterial. Pero la adrenalina depende de funcionar a través de receptores beta-adrenérgicos. Es una vía fisiológica independiente de la vía que producen los bloqueadores de canales de calcio. ¿Sí, chicos? Ok. Vámonos a los de arriba. En el antagonismo sintópico y alostérico vamos a ocupar el mismo receptor. La diferencia es que en el antagonismo sintópico voy a ocupar el mismo receptor y exactamente en el mismo sitio. Pues vamos a suponer que ahora tengo otro paciente y este paciente a lo mejor también es hipertenso y para controlar su presión arterial el médico le mandó un beta bloqueador. Le mandó, por ejemplo, propanolol. Ya no sé escribir. Que a lo mejor les suena familiar, a lo mejor conocen a alguien que lo esté tomando. El propanolol, al ser un beta bloqueador, actúa sobre los receptores beta adrenérgicos y al unirse a ellos y no generar una respuesta, genera vasodilatación. Y al paciente se le baja la presión arterial, le disminuye. Baja su presión arterial. Y de nuevo, a ese paciente por alguna razón se estresa, se enoja y secreta adrenalina.
Pero la adrenalina también funciona a nivel de los receptores beta adrenérgicos. De hecho, por eso se llaman adrenérgicos. Y de hecho, no solo va a ocupar el mismo receptor, va a ocuparlos en el mismo sitio. Y si el paciente produce suficiente adrenalina, desplaza el propanolol y aumenta su presión arterial. ¿Dudas? Doctor, ¿el antagonismo sintópico es lo mismo que el antagonismo competitivo? No necesariamente. El antagonismo sintópico, ya que estamos hablando de eso, vienen dos sabores. En el sabor competitivo pero también existe la posibilidad de que sea no competitivo. El ejemplo que acabábamos de ver, en el del propanolol contra adrenalina, es competitivo. Y quien esté en mayor cantidad es quien va a ganar. Si hay más propanolol, la presión se baja. Pero si de repente hay más adrenalina, desplaza el propanolol, compite por el sitio de unión y aumenta la presión del paciente. Pero a veces, en algunos casos, hay algunos fármacos que se unen de manera irreversible. Y entonces ahí tendríamos un antagonismo sintópico que no sería competitivo. Sería no competitivo porque una vez que el fármaco se pega, ya ni Dios Padre lo quita. Tienes que reemplazar al receptor para que funcione, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver. Omeprazol es antagonista de histamina, ¿verdad, doctor? Sí. Entonces, vamos a hablar de un antagonismo no competitivo. Ustedes en su pancita, en la mucosa gástrica, tienen células que responden a la histamina. Y de hecho tienen unos receptores que son los receptores H1 de histamina. Y esas células que tienen esos receptores son las que secretan el ácido clorhídrico a su panzota. ¿Sí vamos bien? Entonces ahí el ligando, el agonista, es histamina. Pero hay otros compuestos, los de la familia del omeprazol, que pueden ocupar ese ligando en el mismo sitio, pero se unen de manera irreversible. Una vez que entran, ya no salen. Y ese receptor y esa célula ya no van a mandar señal hasta que reemplace sus receptores. ¿Y qué creen? Que eso le va a llevar alrededor de 24 horas. Por eso, si el médico les receta omeprazol, les va a decir, tómenlo en las mañanas antes de comer nada, ¿no? En ayuno. Porque el omeprazol necesita el ácido del estómago para activarse, y ya que se activa, llega a estas células, bloquea los receptores H1 y dejan de producir ácido. Es antagonismo sintópico, pero es no competitivo porque una vez que llega el omeprazol, adiós ese receptor. En el antagonismo alostérico tenemos
mismo receptor, pero sitios distintos. ¿Puedo borrar lo que está en la diapo? Sí, doctor. Ok. Sí. Entonces seguimos con el antagonismo alostérico, que dijimos mismo receptor, pero distinto sitio. Vamos a regresar a la historia de la cafeína. ¿Por qué nos gusta tanto tomar café? Provoca adicción. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué nos hacemos adictos a tomar café? Puede ser porque la, la dosis que tomamos no es como suficiente y necesitamos más. No sé, doctor, ya me confundí. Ok, entonces la historia que ya habíamos revisado es, existen unos receptores, que son los receptores para adenosina, donde la adenosina se pega y produce sueño. Pero cuando ustedes toman cafeína, la cafeína desplaza la adenosina y evita que te dé sueño. Ok. Bueno, hay un segundo tipo de receptores. Y estos receptores son los receptores para dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con las vías de recompensa. Son vías excitatorias. Cuando la dopamina se une a su receptor, te manda una señal que te dice, wow, qué chido, hay que hacer esto otra vez, ¿no? Aventarse de bungee es cool, hay que hacerlo más seguido. O cuando estabas chiquito y le enseñabas un dibujo así todo horrible a tus papás, que te decía, ay, hijito, qué hermoso. Activaba tu vía dopaminérgica y te daban ganas de después hacerle otro dibujo a tus papás, ¿no? Entonces, estas vías de refuerzo dependen de dopamina. Resulta ser que algunos receptores de dopamina tienen la capacidad de unirse a la adenosina. El problema es que la adenosina, cuando se une, bloquea el receptor de dopamina. Y esto tiene sentido. Si la adenosina te va a decir ya vete a dormir, pues no te vas a dormir si estás todo emocionado, así de ¡guau, qué chido! ¿No? Porque la dopamina es neurotransmisor excitatorio. Entonces tiene sentido que la adenosina se pegue a estos receptores y bloquee la unión de dopamina para que te calmes, te dé sueño. Buenas noches, hasta mañana. Ah, pero ahí es donde vuelve a entrar nuestra amiga la cafeína. La cafeína se puede pegar, pero no bloquea la unión de dopamina. Y entonces llega la dopamina y te dice, oye, qué chido que tomaste café. Vamos a hacerlo más seguido. Pero es que sabe amargo, no importa, es bien chido. Vamos a tomarnos otro café, ¿no?
Por supuesto, esto tiene consecuencias, ¿no? La vida no es nada más pura belleza. La dopamina también, entre sus efectos, está aumentar el ritmo cardíaco. Por eso, si ustedes toman 10 cafés, les va a dar taquicardia. Y esto tiene que ver con la acción de la dopamina. Y aquí estaríamos hablando de antagonismo alostérico, tanto en el caso de la adenosina como en el caso de la cafeína, porque se está pegando a un sitio distinto, pero una vez que se pega a este sitio, de alguna manera bloquea la unión de la dopamina. Ahí tendríamos un antagonismo alostérico. ¿Dudas? No, doctor. Ok, bueno, de esto ya habíamos hablado por ahí. Bueno, en el sintópico hay interacción con el mismo receptor en el mismo sitio y puede haber competencia, ¿no? En el antagonismo alostérico, que es lo que tenemos aquí, esto es alostérico. El antagonismo alostérico siempre es no competitivo, porque el sitio de pegada es distinto, por lo tanto no van a competir por la unión. En el caso del agonismo sintópico, pues ya dijimos que dependiendo de cómo se dé este antagonismo, puede ser competitivo, como en este ejemplo, o puede ser no competitivo. Pero el agonismo alostérico siempre, siempre, siempre va a ser no competitivo. Ok, entonces, como según esto no hay dudas, vamos a agregar otro concepto a nuestro vocabulario. Y es No, el de agonismo. Yo sí ¿Perdón? tengo una duda, perdón. Adelante, adelante. En el antagonismo no competitivo, si primero está el agonista y después llega el antagonista, igual se lo quitan. Sí. Sí, la idea es que siempre que llega el agonista, va a bloquear de alguna manera al receptor o al blanco farmacológico. Entonces, nuestro siguiente concepto es el concepto de agonista parcial. Un agonista parcial tiene eficacia, pero su eficacia es menor que la del agonista que vamos a llamar agonista verdadero. Se van a unir al receptor en el mismo sitio, pero no van a producir la máxima respuesta. Ya habíamos por ahí hablado de los neurolépticos o antipsicóticos. Los neurolépticos habíamos dicho que funcionan bloqueando la transmisión dopaminérgica, la transmisión dependiente de dopamina. Y habíamos mencionado a los neurolépticos clásicos, como la clorpromacina. La clorpromacina es un antagonista de la dopamina. Y es un antagonista total, bloquea la transmisión dopaminérgica. Y por eso dijimos que a los pacientes que les damos este tipo de neurolépticos les aparecen parkinsonismos, porque estamos bloqueando la transmisión dopaminérgica de manera indiscriminada en un chorro de partes. Y aquí es donde entran los nuevos neurolépticos, los más recientes, como el aripiprazol.
el aripiprazol es un agonista parcial. Eso quiere decir que cuando ocupa los receptores de dopamina, sí produce una respuesta. Pero como no es la respuesta máxima, el resultado es que disminuye la transmisión dopaminérgica. Este tipo de agonistas parciales son más nobles con los pacientes, porque no les van a bloquear totalmente la transmisión dopaminérgica de manera indiscriminada. Hasta ahí todo suena muy bello, ¿no? Déjenme enseñarles este ejemplo súper bonito. Tenemos una gráfica donde yo estoy viendo estoy de alguna manera midiendo la respuesta. Y la respuesta, el efecto farmacológico, es la analgesia. Y la analgesia está en una escala de 0% a 100%. Y estoy viendo respuesta contra dosis. Es una curva de las que se usan mucho en farmacodinamia. Dosis contra respuesta. Veo a qué dosis obtengo qué respuesta. ¿Vamos bien hasta ahí? Y estoy comparando dos opioides, ¿no? Estos cuates, ambos compuestos, pertenecen a la familia de los opioides. No me acuerdo si ya lo habíamos mencionado, pero van a actuar a través de una proteína que es el receptor Mu. Bueno, hay varios receptores opioides, pero ahorita vamos a quedarnos con Mu. Mu como la letra griega. Este receptor es el que tiene que ver sobre todo con la analgesia que producen los opioides. Y aquí básicamente estamos comparando la respuesta que producen distintas dosis de morfina. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la morfina, yo inicio con dosis bajitas, poca analgesia, eventualmente sube la analgesia, y hay una dosis a la cual yo ya tengo 100% de analgesia. Y como Doctor, ya vimos... una pregunta. ¿La ketamina a qué pertenece? no sé. ¿Usted sabe, doctor? Es un anestésico que se administra, bueno, se administraba antes por supositorios, ketamina. Se utilizaba como inductor de la anestesia, ¿no? Ah, es Para cierto, sí. preparar al paciente a los gases anestésicos. Esa es la ketamina. Pero, o sea, si se da en dosis como nada más para calmar el dolor. Sí, es posible. Es posible. Cualquier depresor del sistema nervioso central, antes de conseguir pérdida de conocimiento, producen analgesia. De hecho, hay un periodo durante la anestesia que se llama precisamente así, periodo de analgesia de la anestesia general. Es posible, pero obviamente es un depresor, como se dice, no específico del sistema. Va a producir somnolencia, la ketamina. Va a quitar el dolor, pero va a producir somnolencia. O sea que no es un analgésico deseable, ¿no? Como la morfina, pues, que quita el dolor y no produce somnolencia, excepto al principio nada más. Pero hay tolerancia al sueño, pues. En poco tiempo el paciente se acostumbra a consumir morfina sin dormirse. Y es adictiva, ¿no? La ketamina hay que tenerle respeto. Sí, parte del no uso continuo se debe a la misma vía de administración. Ok, entonces, les decía, aumento la dosis de morfina,
aumenta la respuesta y llega un momento en el que alcanzo la máxima respuesta. Se fijan que a partir de aquí yo puedo aumentar la dosis. Fíjense que aquí la escala aquí es logarítmica, ¿no? La escala de dosis aquí es logarítmica. Luego entonces yo puedo aumentar todo lo que se me dé la gana la dosis, ya no voy a obtener más respuesta. Porque de nuevo, por definición ya tengo la respuesta máxima, el 100% de analgesia. Ahora, comparen eso con la buprenorfina. La buprenorfina, que es la curva más clarita, igual, aumenta la dosis, aumenta la respuesta, pero también llega un momento en el que produce su respuesta máxima. Y no importa cuánto aumente la dosis, jamás voy a llegar a los niveles de respuesta de morfina. Lo que diríamos aquí es que la morfina es el agonista verdadero y la buprenorfina es un agonista parcial. Ahora, por sus caras de aburrimiento, puedo darme cuenta de que no han captado la maravilla de la farmacología. Si lo pensamos detenidamente, es súper extraño que yo tenga dos compuestos que estén ocupando el mismo receptor, el mismísimo receptor, en el mismísimo sitio, pero uno me produzca una respuesta de mayor intensidad que el otro. Y aquí hay una pregunta que tendríamos que hacernos y que es súper interesante a nivel farmacológico. ¿Por qué tengo dos moléculas distintas, pero que se pegan al mismo receptor, lo ocupan en el mismo sitio, pero una no llega jamás a producir la respuesta máxima? Y la respuesta a esa pregunta es que ya se nos acabó el tiempo y les toca investigar. Doctor, Ajá. ¿podría ser por la afinidad? Investíguenlo. Ay.